El caso de Mikhail Popkov. En el vasto y helado paisaje de Siberia, donde las noches son interminables y el frío parece inmortal, la ciudad de Angarsk, en el óblast de Irkutsk, se presentaba como un lugar común. Con sus fábricas en funcionamiento y una comunidad obrera acostumbrada a la monotonía, pocos imaginarían que, en 1992, esta tranquila ciudad se convertiría en el escenario de una pesadilla que resonaría durante décadas. Todo comenzó con un hallazgo macabro. El cuerpo de una joven mujer fue encontrado en un bosque cercano. La escena era grotesca. Su rostro estaba irreconocible por los golpes, y su cuerpo mostraba signos de tortura inimaginable. Los investigadores, acostumbrados a lidiar con crímenes violentos, quedaron conmocionados por la brutalidad. Pero lo que inicialmente parecía un caso aislado pronto se transformó en un patrón aterrador. Con el paso de los meses, más cuerpos comenzaron a aparecer. Las víctimas compartían características similares: mujeres jóvenes, menores de 25 años, de estatura promedio y complexión delgada. Sus cuerpos eran encontrados en lugares remotos, como bosques densos o cerca del cementerio local, donde las sombras parecían alargarse incluso durante el día. El silencio sepulcral de estos lugares contrastaba con el horror que contenían. El enigma del asesino de los miércoles. La policía local, enfrentando una presión creciente, empezó a notar un patrón en los hallazgos. La mayoría de los cuerpos eran descubiertos los miércoles, lo que llevó a los investigadores a bautizar al responsable como el asesino de los miércoles. Sin embargo, fuera de los círculos policiales, la prensa, ávida de sensacionalismo, le otorgó nombres aún más siniestros: el hombre lobo de Angarsk y el maníaco de Angarsk. El perfil del asesino que los investigadores comenzaron a construir era tan escalofriante como impreciso. Se trataba de un individuo metódico, cuya brutalidad parecía aumentar con cada asesinato. Las autopsias revelaron detalles espantosos. Las víctimas no solo eran asesinadas, sino que también eran desfiguradas y sometidas a actos de necrofilia. Algunas eran estranguladas, otras golpeadas hasta la muerte con objetos contundentes, y otras más asesinadas con hachas o cuchillos. Un cuerpo apareció decapitado, otro, con el corazón extraído. A pesar de los esfuerzos de la policía, el caso parecía estancado. Las pistas eran escasas y las pruebas, insuficientes. La comunidad vivía en un estado de miedo constante, especialmente las mujeres jóvenes, quienes evitaban salir solas después del anochecer. Sin embargo, la vida debía continuar, y muchas se arriesgaban a caminar por las oscuras calles de Angarsk, sin saber que el peligro acechaba en las sombras. Un sospechoso en las sombras. En 1998, una joven de 15 años se presentó ante las autoridades con una denuncia que parecía ofrecer un rayo de esperanza. Entre lágrimas, relató que había sido violada y golpeada por un hombre que vestía como policía. Su testimonio llevó a los investigadores a interrogar a Mikhail Popkov, un agente local conocido por su carácter reservado. Popkov era un hombre aparentemente común. Casado desde 1980 con Elena, una compañera policía, y padre de una hija, Ekaterina, era considerado un ciudadano ejemplar. Sin embargo, las palabras de la joven señalaban directamente hacia él. Cuando fue interrogado, Popkov negó categóricamente las acusaciones. Su esposa, Elena, le proporcionó una coartada sólida, afirmando que había estado con ella la noche del ataque. Ante la falta de pruebas contundentes, el caso fue archivado, y Popkov volvió a su vida cotidiana. Pero detrás de su fachada de normalidad, Mikhail Popkov escondía un oscuro secreto. El nacimiento de un monstruo. Para entender el monstruo en que se convirtió, es necesario retroceder en el tiempo. Nacido el 7 de marzo de 1964 en Angarsk, Popkov creció en un hogar marcado por el abuso y el alcoholismo.
Su madre, una mujer severa y fría, lo maltrataba constantemente, dejando cicatrices emocionales que lo acompañarían toda su vida. Desde joven, Popkov mostró rasgos de personalidad inquietantes, era retraído, silencioso y tenía una fascinación mórbida por la muerte. A pesar de estos signos, logró ingresar al cuerpo de policía, donde se desempeñó durante años como un agente respetado. Sin embargo, su vida personal comenzó a desmoronarse a mediados de los años 90, cuando descubrió que su esposa le era infiel. Este evento, que para muchos sería motivo de tristeza o enojo, desató en él una ira incontrolable y una necesidad retorcida de castigar a las mujeres que consideraba inmorales. El ritual de la muerte. Vestido con su uniforme de policía, Popkov recorría las carreteras de Siberia durante la noche, buscando víctimas. Su método era tan simple como efectivo. Se detenía junto a mujeres que hacían autostop y les ofrecía llevarlas a casa. Si aceptaban, las llevaba a lugares apartados, donde desataba su furia con una violencia indescriptible. Según sus propias declaraciones, las mujeres que aceptaban su invitación eran, en su mente, indignas y merecían morir. En su retorcida lógica, creía que estaba limpiando las calles de prostitutas y mujeres inmorales. Popkov aseguraba que sus crímenes no eran premeditados, pero las evidencias decían lo contrario. Robaba armas del departamento de policía para usarlas en los asesinatos y luego las devolvía, tratando de confundir a los investigadores. Además, elegía cuidadosamente los lugares donde abandonaba los cuerpos, asegurándose de que no fueran descubiertos hasta mucho tiempo después. El avance de la ciencia y la caída del monstruo. Durante años, Popkov continuó matando con impunidad. Sin embargo, en 2012, un avance en la tecnología de análisis de ADN permitió a las autoridades reabrir el caso. Se realizaron pruebas masivas en más de 3,500 policías y funcionarios, y los resultados señalaron a Mikhail Popkov como el responsable. Cuando fue arrestado el 23 de junio de ese año, Popkov no mostró remordimiento. Confesó 29 asesinatos con una frialdad que heló la sangre de los investigadores. Pero esta confesión era solo el comienzo. Con el tiempo, Popkov admitió haber matado a 82 mujeres, convirtiéndose en el asesino serial más prolífico de Rusia. Sus confesiones revelaron detalles escalofriantes de los crímenes, incluyendo cómo elegía a sus víctimas y las torturas a las que las sometía. El legado del horror. Hoy, Popkov cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Su caso sigue siendo un recordatorio aterrador de cómo el mal puede esconderse detrás de una apariencia de normalidad. Para su esposa e hija, la verdad fue devastadora. Ambas pasaron años tratando de reconciliar la imagen del esposo y padre amoroso con la del monstruo que aterrorizó a una ciudad entera. El caso de Mikhail Popkov no solo sacudió a Rusia, sino que también dejó profundas cicatrices en la comunidad de Angarsk. Sus crímenes, cometidos durante casi 2 décadas, siguen siendo un recordatorio de que, en las sombras del mundo, el mal puede acechar en cualquier lugar. Espero que esta historia te haya gustado. Este canal te invita a suscribirte. Somos Ecos de la Eternidad.